que buscamos con este curso es desarrollar la mentalidad empresarial en los estudiantes. Pues es muy importante tener claro el objetivo porque toda la metodología del curso pues pretende realmente, la característica esencial del curso pretende desarrollar la mentalidad, la metodología pues busca poder lograr ese propósito y ahora van a entender por qué lo digo. Entonces, yo siempre he dicho que el ejemplo no es la mejor forma de educar, sino es la única forma de educar a las personas. Desafortunadamente, creo que todavía a muchos nos falta mejorar en ese sentido, pero hay que seguir en ese proceso. Entonces, debido a que se quiere enseñar emprendimiento, pues es necesario hacerlo a través de personas emprendedoras y pues el mejor ejemplo de emprendimiento son los empresarios. Pero ¿cómo aprenden los empresarios? Si queremos que los estudiantes sean empresarios, o enseñarles a ser empresarios, tenemos que entender cómo aprendieron los empresarios. Y pues encontramos que los empresarios son personas que prefieren el aprendizaje informal. Es decir, les gusta aprender de formas no tan estereotipadas como lo hemos hecho toda la vida, tiza, tablero, magistralidad, o sea, el profesor acá y los estudiantes allá, y no, pues como lo acabamos de ver con el ejemplo anterior, pues es muy poco lo que utilizamos el juego o las actividades prácticas como las que hemos visto esta tarde. Pero sobre todo porque los empresarios les gusta aprender de otros empresarios y les gusta aprender a su manera y en el momento en que ellos quieren, porque eso es justamente lo que lleva a las personas a convertirse en empresarios, es esa autonomía, ese deseo de autogobernarse que los ha llevado a crear una organización, una empresa. Sin embargo, pues es muy difícil replicar este modelo de aprendizaje de los empresarios, pues porque primero los empresarios no tienen mucho tiempo para dedicarse a educar a los estudiantes. Ellos son muy propensos a ayudarnos a venir a las clases y a compartir sus experiencias, pero no tienen el tiempo para comprometerse con un horario, con una serie de actividades que ustedes saben muy bien que significa ser profesor o ser docente. Y tampoco pues contábamos con un modelo conceptual validado que tuviera en cuenta estas características del proceso de formar empresarios. Y tampoco teníamos unos materiales adecuados. De hecho, yo personalmente había tenido la experiencia en nuestros cursos acá en la universidad que los estudiantes se quejaban mucho que el libro que utilizábamos para el curso de emprendimiento era un ladrillo completo. Entonces, que cómo era posible que el emprendimiento, siendo un campo de mucha motivación, se enseñara con un libro que era tan aburrido. Entonces, desde hace mucho tiempo tenía esa inquietud de qué podíamos hacer. Pues lo único que habíamos logrado era siempre invitar empresarios a la clase. Y todas las clases, pues todos los semestres, yo tenía pues un buen número de empresarios en la clase, pero cada semestre pues era un poco una aventura. Primero, si el empresario llegaba o no llegaba, entonces a veces el estudiante decía, profe, pero él dijo que iba a venir, pero no pudo venir porque pues como son empresarios andan muy ocupados o tienen que resolver imprevistos en sus empresas, entonces muchas veces no venían o a veces salían unos empresarios pues con unas situaciones un poco pues no muy ejemplares para los estudiantes, porque claro, llegaba todo tipo de personas, entonces siempre era un riesgo muy alto y pues tuve la oportunidad de conocer esta experiencia que es con base en la cual desarrollamos este curso virtual que se llama La Casa del Hielo, como ustedes vieron allí en la presentación inicial del curso. El curso tiene unos componentes, 5 componentes que en algún momento alguien que lo vio me dijo, esto es muy parecido a la filosofía educativa ignaciana. Entonces primero hay una presentación, una clase teórica, bueno, teórica no, hay una clase, mejor dicho, pero la clase tiene 2 componentes, un componente teórico y un componente práctico. El componente teórico pues son las explicaciones sobre los conceptos relacionados con el emprendimiento, pero el componente práctico de esas presentaciones son los testimonios de los empresarios. Entonces, por ejemplo, hay un concepto que es muy importante en el emprendimiento, que es el locus de control. Y no sé quiénes de ustedes son del campo de la psicología, pero el locus de control es esa característica de las personas a asignarle la causa
de las cosas que le suceden a ellas mismas o a factores externos. Entonces, un locus de control interno es una persona que le asigna la explicación de lo que le sucede a ella misma. Entonces, se hace esa explicación teórica, pero luego aparece un empresario contando su historia de vida y en ese pedacito que mostramos del empresario, o sea, es un pedacito nada más, pueden ser un minuto y medio, queda claro que ese empresario es una persona que tiene un locus de control interno. Y así, cómo manejan sus recursos, cómo identifican oportunidades, bueno, son muchos temas sobre los cuales hablan los empresarios. Tuvimos que hacer como 10 entrevistas de una hora y media cada una, y de toda esa cantidad de horas extraer pedacitos de 2, 3 minutos, de 1 minuto o menos en algunos casos, donde el empresario contaba algo que era un buen ejemplo sobre lo que se acababa de explicar. Entonces, bueno, esa es la primera parte de la clase que toma el estudiante en el curso virtual. Luego ahí viene una evaluación individual, o sea, una serie de preguntas que lo que busca es verificar que el estudiante ha comprendido los conceptos claves de la parte del componente teórico, que se espera que haya logrado entender, no solamente porque vio la parte teórica, sino también con los ejemplos de los empresarios, porque cuando le hablamos de locus de control interno y luego el empresario aparece contando cómo es él se da cuenta que es el locus de control interno. Entonces, después de esa evaluación, entramos como un segundo nivel de asimilación de conocimiento, que son las discusiones, que se hace a través de los foros. En el caso de la plataforma del Blackboard, pues se hacen unas preguntas allí, a partir de las cuales se inicia una discusión en la cual cada estudiante opina. Luego hablaremos del resultado de esa experiencia, porque creo que ese es el punto, en mi opinión, el punto en el que menos satisfecho estoy con el curso, que son los foros, porque yo mismo lo he vivido como estudiante de cursos virtuales, pero bueno, ya de pronto incluso a través de las cosas que se han dicho hoy, habría allí ideas de cosas que podrían hacerse. Lo cierto es que allí el estudiante, a través de opinar o de incluso ir a revisar los videos para poder participar en la discusión o escuchando lo que los compañeros han dicho, él logra un mejor nivel de asimilación de los conceptos. Y luego pasamos a otro nivel, que es el punto número 4, que es la tarea de reflexión y respuesta. Entonces ustedes ven allí unos ejemplos del tipo de preguntas que se les hacen a ellos y de las respuestas que también tienen que dar, a través de las cuales también se logra como una mayor internalización, como de asimilación, ¿no es cierto?, de los conceptos, y pasamos ya al último momento en que pues, se supone que el estudiante ya tiene muy claros los conceptos que él aplica y es como él ya realmente los va a afirmar pues, en su máxima expresión, que es a través de una actividad práctica que él debe realizar. Esa actividad práctica les exige a ellos ir a hablar con empresarios o ir a buscar información sobre estadísticas sobre posible mercado para su idea de negocio o sobre necesidades, pues verificar si la necesidad que ellos han identificado existe o información que les pueda servir para clarificar su idea de negocio, en fin. Y hablando, pues su idea no es necesariamente un negocio con una utilidad económica, ¿no? Una idea puede ser, por ejemplo, pues este semestre tuve una estudiante que planteaba el problema, por ejemplo, del uso del mío, que estrujan a las personas, que las filas, en fin. Entonces, esa persona, la idea es que a partir del curso proponga una solución a ese problema. Y no necesariamente esa solución tiene que ser un negocio para ella, puede ser simplemente una propuesta a alguna entidad que pueda llevarla a cabo. Entonces, esa tarea de aplicación, ellos la comparten con sus compañeros a través de un blog, que pues cada uno debe montar en la plataforma de Blogger, se llama, Adriana, ¿cierto? En el Blogger, bueno. Y esos pues son los cinco componentes claves del curso. ¿Qué logramos que ellos desarrollen con eso? Pues ya me he adelantado un poco, pero primero que ellos desarrollen un pensamiento crítico para identificar y evaluar oportunidades empresariales. Y allí pues el concepto de empresa tiene una connotación muy amplia. Nuevamente, empresa no es solamente montar un negocio para un fin propio, sino que una empresa es cualquier actividad que implique invertir recursos, asumir riesgos, en fin. Lo segundo es que ellos pues aprendan a manejar el riesgo y también que aprendan de los resultados de lo que ellos hayan
llevado a cabo, y también que ellos entiendan cómo es que los empresarios hacen para identificar oportunidades. ¿Cuánto tiempo va, perdón? ¿Cuánto tiempo va? No, bueno. ¿Cuánto tiempo, perdón, cómo los empresarios hacen para poder llevar a cabo la creación de empresas? Y lo aprenden no solamente con la teoría que se presenta en el curso, pues, sino también a través de los ejemplos prácticos de los empresarios que están en las diferentes clases. Aquí lo que queremos, y pues ustedes imaginarán que es muy difícil, es desarrollar en ellos, o que ellos primero entiendan cómo es que piensan los empresarios. Y cuando hablamos sobre cómo piensan, estamos hablando específicamente de dos términos, que es sus creencias y sus supuestos, es decir, cuando el empresario va a actuar, qué es lo que está creyendo que es un hecho y qué es lo que ellos creen que habría que comprobar, que demostrar. Finalmente, bueno, establecer objetivos también a través de la identificación de recursos, y también saber ellos qué tendrían que hacer en la vida para poder llegar a esa finalidad. Y allí, pues nuevamente también, cuando ellos conocen las historias de los empresarios, pues ellos van pudiendo identificar, bueno, ese empresario qué hizo, qué fue lo que él fue haciendo a lo largo de su vida para poder alcanzar sus metas. Finalmente, no, me faltó una, perdón. Y creo, pues para mí realmente es como el propósito más importante del curso, y es que los empresarios, como lo dije al principio, aprenden de los empresarios, pero para poder aprender de los empresarios hay que tener un marco conceptual que nos permita entenderlos, y justamente entonces el curso les brinda a ellos esa capacidad de poder seguir aprendiendo, porque pues nosotros en la universidad no vamos a poder enseñarle a los jóvenes todo lo que significa ser empresario y cómo llevar a cabo una carrera empresarial, porque eso no, pues, es de nunca acabar. Pero si les enseñamos a aprender de los empresarios, pues a lo largo de toda su vida van a poder seguir aprendiendo de los empresarios, y me parece eso como el resultado más importante. Bueno, los aprendizajes de esa experiencia pues todavía no han terminado, porque todavía seguimos en el proceso, pero primero pues entender que cambian los roles, sobre todo pues tratándose de un curso virtual, pues ustedes seguramente ya muchos han tenido esa experiencia, cambia el rol tanto del estudiante como del docente, y allí, por ejemplo, pues la universidad, yo no sé hasta dónde lo ha hecho, pero creo que todavía no ha cambiado, por ejemplo, las formas de evaluación de los cursos virtuales. No sé tú, Tatiana, si eso ya está claro, pero o sea, en un curso virtual el rol del profesor es totalmente diferente, como pues ustedes todos bien lo saben. Entonces no podemos evaluar al profesor del curso virtual igual que al profesor del curso presencial. Y el estudiante también tiene que entender que las cosas son muy diferentes, y pues bueno, yo creo que todos ustedes lo han vivido si han dictado un curso virtual, porque los estudiantes no están acostumbrados a estos cursos. Ellos esperan que, o sea, el estudiante, a mí me lo han confesado ellos mismos, una niña me decía, profe, es que ahí hay unas fechas y yo no me fijo en esas fechas que hay que entregar las cosas. Entonces, si a mí no me están recordando las fechas, pues yo no me acuerdo que hay que hacer las tareas. Pero cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de ser capaz de autogestionarse. Entonces, ¿cómo así que yo tengo que estarle recordando al estudiante las fechas, cuando justamente para ser empresario uno tiene que ser capaz de controlar su propia vida? Entonces, allí hay unas cosas que también filosóficamente en el curso plantean todo un reto, porque el curso virtual, pues yo me acuerdo de los primeros días que Adriana, que me ha ayudado mucho en este curso, ella me sugería que yo le escribiera a los estudiantes pues para recordarles que tal fecha se cierra, y me imagino que ustedes lo hacen, bueno, a tal fecha, pero se supone que no deberíamos hacerlo en un curso de emprendimiento, porque en un curso de emprendimiento pues seríamos contradictorios en ese sentido. Entonces también uno pues ni tanto que queme el santo ni poco que no lo alumbre, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de mantener ese equilibrio. ¿Cuánto tiempo queda? Perdón, es que... Bueno, ya me queda un minuto y medio. A ver, igual pues también la evaluación. Bueno, quiero referirme a las cosas que de pronto han sido más críticas para mí este semestre, el asunto de la evaluación. El curso tiene 9 lecciones, y cada lección tiene, ustedes vieron allí, 5 componentes. Bueno, en realidad, bueno, el primer componente es la clase, pero los demás son todas actividades que hay que evaluar, que hay que calificar.
Entonces estamos hablando de 45 calificaciones que hay que hacer durante el semestre. Y resulta que la universidad decidió que había que unificar la manera como se califican todos los grupos de un mismo curso. Entonces, como mi curso, pues hay otros cursos que son presenciales, la manera de calificar este curso no puede ser igual a la de un curso presencial, pero la universidad unificó eso y pues para mí fue todo un dolor de cabeza realmente poder hacerle primero entender a los estudiantes esa situación y que entonces las notas que yo publicaba en la plataforma no tenían nada que ver con lo que yo, entonces se asustaban, profe, pero yo ¿por qué tengo eso? Si yo he entregado tantas lecciones y ahí aparecen tantas, entonces bueno, eso fue toda una confusión, pero bueno, ya he pensado cómo resolver el asunto. Bueno, no, sería como las cosas más importantes para mencionar en el tiempo.